Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ampliar un poco las ideas desarrolladas en el ejercicio anterior y vamos a ver cómo se observa la actividad de un inhibidor sobre la cinética enzimática. Tenemos entonces el siguiente problema, que comienza con la reacción de hidrólisis en donde A, al reaccionar con agua, forma producto B y un producto C. Esta reacción es catalizada por una enzima y es inhibida por un compuesto llamado D. Aquí tenemos unos datos de concentración de A y unos datos de la velocidad de formación del producto B. Tenemos la concentración de A en milimoles por litro y la velocidad de formación de B en micromoles por hora. Además, tenemos datos de la formación de B tanto sin el uso del compuesto inhibidor D como con el uso del compuesto inhibidor D. Tomen un segundo para observar la estructura de los datos, cómo estamos variando la concentración y cómo está variando la velocidad al utilizar y al no utilizar D. Eso nos puede dar una idea de cómo se va a ver el resultado final de nuestro análisis. Entonces, en base a esto, calculemos la velocidad máxima y la constante de Michaelis-Menten, tanto en presencia como en ausencia de D. Y vamos a ver qué podemos concluir con respecto a la naturaleza del inhibidor D. Entonces, para el primer apartado del ejercicio vamos a continuar con la lógica que utilizamos en el ejercicio anterior. Emplearemos la representación de Lineweaver-Burk, la cual nos va a dar una recta que representa la actividad de la enzima. Entonces, tenemos nuestros valores, tanto de concentración como de velocidad de formación de B, sin usar D, y utilizando D. Recordemos que necesitamos tomar el recíproco de cada uno de estos valores y generar una tabla de datos adicionales antes de hacer nuestra regresión lineal para obtener una ecuación que se asemeje a esto. Entonces, bien, una vez que realizamos esto, tomamos el recíproco de cada uno de nuestros valores, vamos a tener una tabla con valores recíprocos para A, valores recíprocos para la velocidad de formación de B y valores recíprocos para la velocidad de formación de B utilizando el inhibidor D. Ahora, si podemos aplicar una regresión lineal. Tengamos en cuenta que vamos a tomar dos regresiones lineales porque queremos producir dos de estas ecuaciones. Una, utilizando nuestra concentración y la velocidad de formación sin D, y otra, utilizando las mismas concentraciones y la velocidad de formación utilizando el compuesto inhibidor D. Una vez que hacemos esto, utilizamos toda nuestra calculadora o nuestra hoja de Excel. Vamos a tener en primer lugar, en el caso de no utilizar el compuesto inhibidor, tendremos esta ecuación y este valor de voluntad de ajuste. De la misma manera, tomemos una misma regresión lineal, esta vez utilizando los valores de la velocidad de formación de B en presencia del compuesto inhibidor D. Esto nos va a dar como resultado otra ecuación con unos valores de pendiente distintos y con un valor de voluntad de ajuste distinto. Tomémonos un segundo para comparar estas dos ecuaciones y ver en qué se diferencian o en qué se asemejan. Ahora bien, ya que tenemos las ecuaciones, utilicemos el mismo procedimiento que empleamos en el video pasado para calcular la velocidad máxima y la constante de Michaelis-Menten. Con respecto a la velocidad máxima, recordemos que el valor del intercepto de y de ambas ecuaciones de nuestra regresión lineal se relacionan con este valor en la representación de Lineweaver-Burk. Por lo tanto, la velocidad máxima no es más que el recíproco de 0,013. Tomamos este cálculo y obtenemos que la velocidad máxima es de 76,9 micromoles por hora. ¿Por qué micromoles por hora?
porque este fue el valor que originalmente se encontraba en la tabla que utilizamos para producir eventualmente nuestra regresión lineal. Démonos cuenta de que la velocidad máxima es la misma tanto sin D como con D, debido a que estos comparten el mismo intersecto en Y, 0,013. Ahora, apliquemos la misma lógica para hallar la constante de Michaelis-Menten. Recordemos que este valor de aquí corresponde con la pendiente de nuestra regresión lineal. De esta manera, podemos simplemente multiplicar la velocidad máxima que ya conocemos por este valor para obtener la constante de Michaelis-Menten. Hacemos esto tanto con los valores provenientes de no utilizar el compuesto inhibidor D, en este caso 0,113, y obtendremos una constante de Michaelis-Menten de 8,69 micromoles por litro. Repetimos el mismo procedimiento con D y obtendremos que la constante de Michaelis-Menten es 22,4 micromoles por litro. Podemos tratar de hallar una interpretación para esto. Recordemos, de lo que sabemos de enzimas, que la constante de Michaelis-Menten no es más que la concentración en donde la enzima o donde la reacción alcanza la mitad de la velocidad máxima, que quiere decir entonces que sin D haya una constante de Michaelis-Menten menor que al aplicar D. Bueno, que la concentración requerida para alcanzar la mitad de la velocidad máxima en una reacción sin D es menor que cuando tenemos D. Es decir, que el efecto de D o la acción de D causa que la concentración requerida para alcanzar la mitad de la velocidad máxima aumente. ¿Qué podemos concluir entonces con respecto a la naturaleza del inhibidor? Podemos apoyarnos con el apéndice 11 encontrado en el problemario de bioquímica y ver qué características de estos tipos de inhibición se asemejan más a los que nosotros observamos con nuestros datos. Recordemos que en ambos casos la velocidad máxima es la misma, es decir, la inhibición no tuvo ningún efecto sobre la velocidad máxima. Y recordemos también que la constante de Michaelis-Menten, la concentración requerida para alcanzar la velocidad, la mitad de la velocidad máxima, aumentó. Entonces, lo que más se asemeja a lo que nosotros estamos observando con nuestras ecuaciones de regresión lineal es una inhibición del tipo competitiva. Entonces, en base a todo este análisis que hicimos, logramos calcular la velocidad máxima y la constante de Michaelis-Menten sin utilizar un inhibidor y utilizando un inhibidor. Y de esta manera, y viendo cómo cambiaba la cinemática de la enzima al aplicar el inhibidor, nosotros pudimos determinar que la inhibición o el inhibidor actúa mediante un mecanismo competitivo.